Los aztecas eran una civilización profundamente religiosa, y los sacrificios humanos desempeñaban un papel central en sus prácticas rituales. Estas ofrendas a los dioses eran vistas como un acto necesario para mantener el equilibrio del universo, asegurar la fertilidad de la tierra y la continuidad del ciclo solar. A través de estos sacrificios, los aztecas creían que estaban retribuyendo a los dioses por sus dones y garantizando la prosperidad de su pueblo. Motivos y significado de los sacrificios. Los sacrificios humanos estaban profundamente entrelazados con la cosmovisión azteca. Creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo y el sol, y que los humanos debían corresponder con sangre para mantener el equilibrio cósmico. El dios del sol, Huitzilopochtli, requería energía para luchar contra las fuerzas de la oscuridad y mantener el sol en movimiento. Además, el dios Tlaloc, asociado con la lluvia, también recibía sacrificios para asegurar buenas cosechas. Los sacrificios se realizaban en ocasiones específicas, como festividades religiosas, consagraciones de templos o momentos de crisis. También se llevaban a cabo en contextos de guerras, donde los prisioneros capturados en combate eran sacrificados como una forma de honrar a los dioses y demostrar el poderío militar azteca. El proceso del sacrificio. El ritual del sacrificio humano era un evento solemne y cuidadosamente orquestado, que se realizaba principalmente en los grandes templos, como el Templo Mayor en Tenochtitlán. Este proceso incluía varias etapas. Selección de la víctima. Las víctimas eran generalmente prisioneros de guerra, pero en ocasiones también se sacrificaban voluntarios o personas seleccionadas por su belleza o habilidades, especialmente en festivales dedicados a dioses específicos. Estas personas eran tratadas con respeto y, en algunos casos, se les consideraba encarnaciones de los dioses. Preparación ritual. Antes del sacrificio, la víctima participaba en ceremonias y rituales que incluían baños sagrados, vestimenta especial y la ingesta de ciertos alimentos. A menudo, se les permitía disfrutar de lujos y celebraciones previas al sacrificio. El sacrificio. El método más común de sacrificio era la extracción del corazón, realizada en la cima del templo. La víctima era colocada sobre una piedra de sacrificio, y el sacerdote usaba un cuchillo de obsidiana para abrir el pecho y extraer el corazón aún palpitante. Este corazón era ofrecido al dios correspondiente, mientras que el cuerpo podía ser arrojado por las escalinatas del templo o utilizado en otros rituales. Otras formas de sacrificio. Aunque la extracción del corazón era la más común, también existían otros métodos de sacrificio. Algunos incluían el desollamiento, especialmente en ceremonias dedicadas a Cipetotec, el dios de la renovación, la decapitación, o el sacrificio gladiatorio, donde la víctima combatía contra guerreros aztecas antes de ser sacrificada. Rituales colectivos y festivales. Algunas ceremonias requerían sacrificios masivos, donde decenas o incluso cientos de personas eran sacrificadas en honor a los dioses. Estas ceremonias solían coincidir con festividades importantes del calendario azteca. Por ejemplo, durante la fiesta de Tozcatl, dedicada a Tezcatlipoca, una persona era seleccionada para representar al dios durante un año, al final del cual era sacrificada. La guerra florida era otra práctica importante que buscaba capturar prisioneros específicamente para los sacrificios. Estas guerras rituales se llevaban a cabo entre ciudades-estado aztecas y sus vecinos, con el objetivo de obtener víctimas para satisfacer la demanda de sacrificios. Significado cultural y religioso. Para los aztecas, los sacrificios humanos no eran actos de crueldad, sino una necesidad religiosa profundamente arraigada. Estos sacrificios eran considerados un deber sagrado, una forma de mantener el orden del universo y asegurar la continuidad de la vida. Además, los sacrificios fortalecían el poder del Estado y la religión, mostrando la devoción del pueblo azteca a sus dioses. Aunque desde una perspectiva moderna los sacrificios humanos pueden parecer estremecedores, para los aztecas eran un elemento fundamental de su vida espiritual y cultural. Su compleja cosmovisión les otorgaba un sentido de propósito y conexión con las fuerzas divinas, asegurando que la rueda de la vida continuara girando. Legado y percepción moderna. Con la llegada de los conquistadores españoles, los sacrificios humanos aztecas fueron utilizados para justificar la conquista y la supuesta superioridad de la cultura europea. Sin embargo, los estudios modernos han permitido entender mejor el contexto y la importancia de estas prácticas en la sociedad azteca. El legado de los aztecas, incluyendo sus rituales religiosos, sigue siendo objeto de estudio y admiración, reflejando la riqueza y complejidad de una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica.